2 semanas. Estaba hablando también del soborno que nos tomó 3 emisiones. Y esta nos va a tomar unas 3 también. Vamos a ver de qué se trata. Y les invito a abrir la escritura en el libro 1 de Samuel, capítulo, gloria al nombre del Señor, ya les doy la cita completa. El capítulo es el 25, en los versículos 3 hasta el 11. Por favor, 25:3 hasta el 11. Gloria al Señor, en el primer libro de Samuel. Tomen sus Biblias, por favor, ubíquese allí. Y ya que pudo sacar este tiempo, digo que no lo tiene, usted toma el tiempo para estudiar la palabra conmigo. Bienvenidos, tomen la escritura y vamos a leer allí en el capítulo 25 los versículos 3. O más bien el 3. Y aquel varón, hablando de Nabal, ahí está en la pantalla, se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Continuamos. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Y entonces oigan lo que David le pidió que le ayudara. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre. Sí, Señor, pone en sus labios las palabras que debían de decirle y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Amén. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no los tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Continuamos. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Halle por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a tu mano a tus siervos y a tu hijo David. Aleluya, qué lenguaje tan bonito de petición. Si este no pide limosna con machete como algunos que se molestan porque ay, padre. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron para esperar la respuesta. Obviamente vino la respuesta y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Versículo 11 y final por ahora. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Amén. El tema que nos va a ocupar hoy y mañana es sábado. Hoy y el lunes y el martes se llama el egoísmo. Sí, egoísmo, que es un antivalor sumamente condenado en la Escritura y que es muy común en los humanos. Desde que nacemos, una de las primeras monosílabos que aprendemos a decir es mío, mío, mío. Eso está ahí inherente. Viene el Señor y es donde nos cambia esa mentalidad y nos ayuda a ser más generosos y a no practicar el egoísmo. Yo quiero que oremos hoy. Vamos a descubrir qué es el egoísmo, qué efectos tiene, por qué la Biblia los condena, etcétera. Oramos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por esta nueva oportunidad en esta tarde que nos concedes de invocar tu nombre, Señor. Lo hemos hecho en estos días de la semana que hoy laboralmente concluye. Gracias, Señor, por todos nuestros hermanos que están conectados a esta hora. Gracias por la actividad que tuvimos en breve con todo el pastorado, el liderazgo allá en el Perú a través de las redes sociales. Gracias porque de nuevo usamos este recurso técnico para bendecirte, para adorarte, para enseñar tu palabra. Y mis hermanos y hermanas allá lo usan para conectarse y entonces acompañar esta enseñanza, estas predicaciones o estos consejos, como quieran llamarlos. Señor, en esta tarde te presento mi vida para que la uses para bendecir a alguien, alguna vida que necesite algún correctivo. Otros necesitan un estímulo para continuar viviendo para ti. Otros una corrección tal vez un poco más drástica. Sea lo que fuere, usa tu palabra para bendecir nuestras vidas y concédenos ser de provecho en esta tarde, noche, para nuestros hermanos en España, en Italia, en cualquier país donde nos acompañen, en Estados Unidos, en Centroamérica, en México, donde aquella iglesia que siempre se conecta, Señor amado, nos sigue de esta manera también. A todos bendícenos, Señor amado, en todo este América, donde haya habla hispana que nos captan, a ellos, Señor, presento cada familia, cada hogar, a fin de que el egoísmo que es tan típico en los humanos
vaya cediendo espacio, Señor, y su lugar sea ocupado por tu Espíritu y tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Como usted está sentado, no los mando a sentar. Alabado sea el Señor. Miren, la palabra egoísmo viene del latín ego, es muy sencilla y quiere decir yo, así como usted lo oye. Adorado sea el Señor, yo. Es etimológicamente esa actitud que se manifiesta en un excesivo amor por sí mismo. Egoísmo, actitud que se manifiesta o se expresa en un excesivo amor por sí mismo. Y digo excesivo porque es normal que uno se valore, se autovalore como tal, pero cuando eso se lleva al extremo, al exceso, entonces se constituye ya en egoísmo. Ego, de latín yo, eismo es la práctica. Así es de sencillo esto. Y el pasaje que acabo de leer nos muestra un ejemplo, ya veremos muchos más en la Biblia, de un hombre llamado Nabal, cuya mujer era atractiva físicamente y además era de buen entendimiento, inteligente y atractiva. Dos virtudes que no son muy comunes, se los digo de verdad, en una sola mujer. Algunas son muy inteligentes, no tan atractivas, otras son atractivas pero no son inteligentes. Y entonces esta era de buen entendimiento. No sabemos por qué se casó con un hombre así, porque ella de buen parecer y todas estas virtudes que tenía, pero el hombre era duro y de malas obras. Además, era egoísta excesivo. Cuando David le pide por favor un apoyo económico, él venía con 600 hombres huyendo de Saúl, andaba en el desierto y oyó que estaba esquilando las ovejas, es decir, cortándole la lana. Les manda a unos jóvenes, 10 de ellos, y les dice por favor, y las palabras que acabamos de leer son palabras muy correctas. Incluso él le dice a los jóvenes y se hace pasar por hijo de Nabal: ayúdame con mis hombres y ayuda también a David tu hijo. Miren el lenguaje, un lenguaje de petición sabia, sencilla, humilde. Les ponen ellos todo aquello, el hombre capta bien el lenguaje, la petición. Ellos callan, esperan la respuesta y es ahí donde él dice: he de tomar yo mis. Si usted subraya, ahí está la palabra 3 veces mí, o sea yo. He de tomar ahora mi pan, lo mío, mi agua de él y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a un forastero, a una persona que yo ni sé quién, de dónde son, aunque ya él les había dicho de dónde eran. Sí. Entonces aquí está el egoísmo en la práctica. Esa situación que este hombre expresa, ellos la transmiten a David y allí David se molesta porque el hombre era rico, era un hombre con muchos ganados y tierras y todo eso y criados. Entonces David se molesta, son 600 hombres hambriados. Alguien dijo que el hambre despierta en el ser humano instintos animalescos. Despierta la ira, es terrible. Algunos los lleva hasta a cometer homicidios, a hurtos, etcétera. Intentaron hacer algo negativo. Por fortuna esta mujer que alcanzó a huir, porque un criado le dijo: esto está terrible, mire que tu marido desdeñó a esos hombres, no les quiso ayudar. Y viene David y ella, en un acto rápido, pronto preparó una cantidad de ovejas, uvas pasas, panes de higos secos. ¿Qué no hizo? Cargó odres con vino y con agua y echó por un atajo con un arreo de asnos, porque eran 600, y llevó toda esa comida. Y por fortuna lo hizo oportunamente, porque venía David con sus hombres, cada uno con su espada ceñida, a hacer daño. El egoísmo genera eso. Entonces vamos a hablar un poquito más de esta parte, porque según 1 Corintios 10:24, vamos al Nuevo Testamento. Ayúdeme por favor, hermano Sergio. Alabado sea el Señor. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esta es una condena directa al egoísmo. Ninguno busque su propio bien, que es el egoísmo, sino el de ¿quién? El del otro. He ahí una prohibición bíblica contra esta práctica. El egoísmo hace a su víctima insensible, y el apóstol Pablo tiene que escribir y decirle: por favor, piensen en el otro, no en ustedes. Alabado sea el Señor. Y lo hace así. Pero miren esto, que está en Filipenses 2, 3 y 4, y verán ustedes cómo el apóstol aquí corrige en algunos de sus cercanos, colaboradores, amigos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, adorado sea el Señor,
estimando cada uno a los demás, oigan esta frase, como superiores a él mismo. Una forma y manera de combatir el egoísmo es cómo vemos al otro, a la otra persona. Si usted lo ve como hacia abajo, entonces usted puede ser egoísta con él, porque lo considera inferior, lo considera de una especie inferior. Eso es pecado. En la recomendación bíblica es que lo consideremos al otro superior. Y al superior se mira con dignidad, con respeto. Sí, Señor. Alabado sea el Señor. Mira el versículo 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Oigan, otra condena al egoísmo. Sino cada cual también por lo de los otros. O sea, cuidar, ayudar. El cristianismo es una creencia, una forma de vivir que nos lleva a considerar al otro, a la otra persona, a respetarle, a tenerle en dignidad, a colaborarle en la medida que sea posible. Por eso quiero agradecer a los pocos hermanos de la iglesia que están conectados, que anoche en el culto, por la pandemia y por el toque de queda y otras situaciones, aquí no nos podemos reunir todos. Anoche tendríamos un 30% de la iglesia. Había aquí quizás unos 50, 60 hermanos. Y se nos comentó de un pastor, de un líder en La Guajira que perdió su esposa muy joven. Ella estaba embarazada, su bebé fue extraída por oportunamente los médicos. Y bueno, la bebé está en una UCI, pero la mamá murió. Y este hombre quedó con 2 niñas pequeñitas y está en una pobreza terrible. Pues mire que el pueblo aquí se manifestó y colectamos una buena y generosa ofrenda. Anoche que era jueves, que no es día de quincena, etcétera. Dios bendiga el pueblo que piense en los otros. Aquí lo dice. Eso es lo que hay que hacer y no lo otro. Adorado sea el Señor. Aleluya. Concepto bíblico sobre el egoísmo, claro que está prohibido por Dios. Vamos a oír más conceptos de condena a esta práctica. Romanos 15:1, por favor. Glorificado nuestro Dios. Aleluya. Romanos 15:1, allí está. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de quienes, de los débiles. Y oigan esta frase final, y no agradarnos a nosotros mismos. Esto es lo que lleva a muchas personas a ser esclavos de sí mismos. En la filosofía los llaman narcisistas, sí señor, que se creen lo último, pues. Son tan vanidosos y vanidosas que ellos creen que todo mundo está tras ellos. Y aman el llamar la atención, quieren ser el epicentro de todas las miradas. Eso se llama egoísmo y de la peor clase. Eso los lleva a ser orgullosos, prepotentes, soberbios. Sí, Señor, insensibles. Y aquí dice que no nos agrademos a nosotros mismos, que pensemos en otros. La vida satisfactoria es aquella que se sacrifica en aras de otros. Adorado sea el Señor. Estaba recordando que hoy hace exactamente 44 años encontré el cadáver de mi padre como a esta hora de la tarde. Eso yo no puedo olvidar ese día. Me marcó muchísimo. Porque como apenas tenía 20 años de edad, uno a esa edad está todavía en proceso de consolidación de su personalidad y su carácter. A esa edad uno todavía es víctima de los espejismos, de las ilusiones. Y yo ya había llegado a pensar, porque mi madre era muy drástica en su temperamento, muy correcta desde el punto de vista ético, ciertamente, y muy responsable en la casa, pero de un carácter fuerte. Y yo ya había hecho planes. Dije, yo no duro mucho en esta casa, yo mi mamá no la soporto, me voy a independizar de esta casa. Aunque era un campesino jornalero, pero también habían campesinas jornaleras por allí, hijas de jornaleros, que haríamos pareja. Y yo dije, de pronto me formo un hogar y me independizo, ya sé trabajar en el campo, ya gano un jornal. Pero la muerte de mi padre me cambió, me hizo pensar en otros, no en mí. Al verme yo huérfano, hoy hace 44 años en la noche, yo me salí de la choza donde vivíamos, lejos de la civilización, por allá a 5 horas a pie de Fortuna hacia arriba, en los pies de cerro, en esa piedemonte llanero araucano. Al oír el llanto de mi madre en esa chocita esa noche, porque yo regresé a avisar que mi padre lo había encontrado. Yo no sabía que él había fallecido, me avisaron, yo trabajaba en una finca cercana y me hicieron saber que mi padre no había llegado esa noche. Y como yo sabía quién era él, un hombre responsable, temeroso de Dios, no podía quedarse fuera de casa, y menos con mi mamá enferma. Así que inmediatamente yo intuí que algo grave le ha pasado y emprendí camino a buscarlo. Y lo encontré esa tarde, como a las 5 de la tarde. Fue muy dura esa experiencia, terrible. Regresé a casa con la noticia, no había nadie allí. Y en medio del llanto les transmití que mi padre había sido llamado a la presencia del Señor. Mi mamá entró en shock, mis hermanitos lloraban muchísimo.
y allí solo, sin que ningún otro familiar estuviera, ningún vecino. El vecino más cercano estaba como a unos 20 minutos a pie de allí, o 15. Así que allí estuve llorando con ellos y le prometí a mi mamá que yo la iba a ayudar. Cambié mi mentalidad. En el camino del lugar donde hallé el cuerpo hasta mi casita había que caminar unas 3 horas, pero yo no sentía mi cuerpo, yo andaba con adrenalina en todo mi organismo, así que yo corrí demasiado ese día. La sensación de cansancio no llegó a mí porque mi cerebro se anestesió con esa noticia, y en medio de eso alcancé a pensar y a meditar que esas personas me necesitaban. Les digo eso, adorado sea el nombre del Señor. Y sí, pude cumplir. Le prometí al Señor que no me casaría hasta que el último de mis hermanos no tuviera siquiera 15 años, y tenía 4. ¿Saben qué pude hacer eso? Hace apenas 3 meses estuve otra vez con ellos por allá en Arauca, y volví a decirles que muchas gracias por haberme apoyado en la vida espiritual, y volví otra vez solo a decirle al Señor en oración que si me tocase volver a hacer ese voto, volvería a hacerlo. Gracias, Señor. Ser útil sirve. Aquí dice que no nos agrademos a nosotros mismos. Veamos Filipenses, ya vimos 2:4, ¿cierto? Entonces ahora veamos 1 Corintios 13:5, para que veamos que el egoísmo es incompatible con el amor y la filosofía cristiana. 1 Corintios 13:5 dice que el amor genuino bíblico no hace nada indebido, no busca lo suyo. Oiga, lo personal, no se irrita, no guarda rencor. El que ama de verdad, adorado sea el Señor, hace eso. Una vez en un campo predicando por allá en las aldeas de Saravena, había una familia que tenía una hijita de unos 17, 18 años. Estaba en esa etapa de locura esa muchacha, y entonces tenía un noviecito pecador igual que ella. Y delante de los papás yo le dije algo, le dije: mire, fulana, le llamé por nombre, le dije: a usted le parezca tal vez extraño lo que le voy a decir. Yo era un joven cuando eso de 23, 24 años. Le dije: yo como cristiano y siendo ajeno a esta familia, la puedo amar más a usted que ese muchacho. Ella me volvió a mirar como con una mirada no de cristiana. Y yo le dije: ¿sabe por qué? Porque nunca le he hecho ni le haré una propuesta indecente. El que ama respeta. Le cité este versículo: el amor no hace nada indebido. Si ese hombre la invita a pecar es porque no la ama. Usted para él es un objeto. Y ahí con los papás le hicimos saber todo esto, ¿no? Y no hizo caso omiso. Hoy es una abuela ya, vive una vida frustrada porque se dejó engañar, confundió esto. No se le olvide, el amor no busca lo suyo. El placer individual y personal no lo procura. La persona que ama de verdad. Este es el pensamiento cristiano. Y miren más, adorado el nombre del Señor. 1 Juan 3:17, para que ustedes vean cuán incompatible es el egoísmo con la vida cristiana, cuán distantes, están diametralmente opuestos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, escuche esto, y cierra contra él su corazón, no sea egoísta como ese Nabal que acabamos de leer hace poco, dice: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Respondan esa pregunta, por favor, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo? Ve a su hermano que padece necesidad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y lo vemos todos los días. Aquí frente a este templo, antes de entrar aquí, cuadré yo ahí el vehículo, y cuando llego, ahí me voy a bajar, y llegan las personas con necesidad, que son mentirosos allá ellos, pero como andan con niños, a veces uno se conmueve. Y le quiero decir que servir a otros satisface, llena. Cuando una persona cierra su corazón, porque hay gente tan egoísta que han muerto sobre colchones llenos de dinero. Sí, señor, conozco personas que andan con cotizas viejas a pie descalzo y teniendo miles, cientos de cabezas de ganado en los potreros, en fincas propias. Yo le decía a uno que fue mi patrón hace más de 40 años por allá en Arauca. Está bueno ya. Yo le dije: cómprese un carro, hermano, vista correctamente. Y no, pero ¿con qué? Yo dije: pero si es que yo le conozco, usted tiene una sola hija. Tiene muchos millones de dinero. ¿Cuánto ganado tiene? Dijo: bastantico. Yo ya me había noticiado que tenía acá como 1.500 reses. Y andando en esas condiciones es mucha miserableza. Porque no piensa ni siquiera en él, sino... Es que es inconcebible una forma de pensar de esa manera.
No, la Biblia nos llama a ser despilfarradores, a vivir dignamente, pero también a compartir con el que padece necesidad. Lo dice la Biblia una y otra vez. El cristianismo bíblico excluye el egoísmo de una manera clara y tajante. Alabado sea el Señor. ¿Cómo muere el amor de Dios en? ¿Cómo usted que dice ser cristiano ve que hay necesidad? Porque las hay. Bendito el nombre del Señor. Sí. Y no suple. Y dice, ¿cómo mora? El amor de Dios excluye el egoísmo, lo saca del corazón. Cuando uno le da lugar al Señor, Él viene y mora en nosotros. Nos transforma, nos hace otros. Bendito su nombre. Aleluya. ¿Qué ejemplo mejor que el de nuestro amado Salvador Jesucristo? Mire, el ejemplo más puro y santo contra el egoísmo lo manifestó nuestro amado Salvador. Veamos algunos ejemplos, por favor, en Juan 5:20. Vamos, hermano, allí en Juan 5:20. Evangelio de Juan, versículo 20, en el capítulo 5, por favor. Alabado sea Dios. Dele gloria al Señor allí. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. O sea, el Señor Jesucristo tomó ese lugar, hizo obras maravillosas, portentosas, alimentó multitudes de una forma gratuita. Adorado sea el Señor. 6:38, vamos un poquito más adelante, capítulo 6, versículo 38, en el mismo Evangelio de Juan. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice Jesús, no. Ese no es el objetivo ni la misión de Él sobre la tierra, sino la voluntad del que me envió. El egoísta es el que hace sus propios deseos, su voluntad. Y yo diría que es voluntarioso en el sentido de que piensa demasiado en sí mismos. Viven tan centrados en sí, y es una epidemia hoy peor que la pandemia que estamos padeciendo. El egoísmo ha destruido, óigame bien, seres humanos con muchas capacidades. Los captura esto y los vuelve insensibles totalmente. Hay gente orgullosa, soberbia, prepotente, basados en el egoísmo, porque tienen cosas, subestiman a los otros, maltratan a los obreros cuando tienen alguna jerarquía laboral. Qué cosa tan triste esta. Miran al otro por encima del hombro, todo por el egoísmo. Entonces usted se debe cuidar. Dios bendiga a los que siguen conectándose ahora. Ya estamos llegando a... Bueno, tenemos ya más de 800 hermanos ahí conectados. Un saludo para ustedes. Veamos Romanos 15:3. Oigan lo que Jesús dijo, lo que Pablo dijo de Jesús en Romanos 15:3. Porque no solamente lo hizo Jesús, lo practicó, sino que nos dejó el ejemplo. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Escuchen esto. Cuando Satanás vino a pedirle, o a sugerirle más bien, que convirtiera las piedras en pan, pudiera haberlo hecho, porque era Dios manifestado en carne, no lo hizo. Tantas, una vez a Pedro le dijo, guarde su espada. Yo pudiera pedir aquí 12 legiones de ángeles y ya mismo, no necesito de ello. Él no, oiga, no se agradó a sí mismo, dice el apóstol Pablo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, que sería el egoísmo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. No se agradó a sí mismo. La vida centrada en el egoísmo es una vida vacía. Por eso explica el auge de la drogadicción, el auge del alcoholismo. Todas estas perversiones sexuales, este desorden moral que el mundo padece, se basa en querer satisfacerse a sí mismos. Es eso, un egoísmo centrado en querer hacer su voluntad, experimentar sus propios placeres y deleites pecaminosos, y eso vuelve a la persona y a la sociedad como la estamos viendo. Alabado sea el Señor. Seguimos hablando de nuestro amado Salvador. Segunda de Corintios 8:9. Oigan el ejemplo de nuestro maestro. Adorado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. A los que llegan de últimos, estamos hablando de un antivalor llamado el egoísmo, que es contrario al amor cristiano. Por eso se llama antivalor, porque está opuesto. No van en la misma dirección, van en contravía. Aleluya. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consistió esa gracia? Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Alabado sea su nombre. Uy, este versículo sí que es hermoso. Dice, para que nosotros o vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Miren, siendo rico se hizo pobre. Hay un poema de Eduardo Silva muy hermoso. Así se llama, por nosotros se hizo pobre. De pronto usted lo encuentra por ahí en YouTube, porque es hermosísimo. Y describe de una forma poética lo que Jesús hizo por nosotros. Siendo rico, se despojó.
Alabado sea el Señor, aleluya. Uno de sus apartes dice que un día ocurrió en esta tierra, oiga, en este mundo, en uno de los millones de los mundos que Él creó en la inmensidad del orbe. La tierra fue el escenario de lamentable desorden. Este fue el mundo caído que se alejó de su molde. Una fuerza irresistible lo lleva hacia las feroces allagazas del pecado en tinieblas de la noche. Un arranque de dolor producido por 1000 voces, ecos muy agonizantes, ignorados hasta entonces. De pie en el centro del círculo que hacían sus adoradores, nuestro amado Salvador se apresuró a traspasar los portales exteriores para hundirse en este mundo, para hundirse en las tinieblas de este mundo en convulsiones. Los ángeles le gritaban: Señor, no nos abandones. Es preciso que descienda. El príncipe le responde: aleluya, a Dios tronos, querubines, arcángeles y legiones. Bendito su nombre. Prefiero el planeta Tierra por el amor a los hombres, por el desprecio palacio, celestes aclamaciones. Fue por eso que en Belén Cristo nació aquella noche. Y sigue por allí ese poema que es hermosísimo y con un profundo sentido bíblico y espiritual. Nuestro amado Salvador es el ejemplo máximo. Por eso es inconcebible un cristiano que diga serlo y practique el egoísmo. Sí, Señor, que se vuelven... Hay esta iglesia que son aristócratas. Hay personas que llegan al cristianismo en esas iglesias aristócratas, elitistas, y no se sienten bien. Conozco un odontólogo en Cúcuta. Escuchen esto. No sé si todavía persevere, hasta la última vez que lo vi estaba por allí. Este hombre estuvo en las drogas unos 12 años. Lo arruinó el pecado terrible, el vicio. Y dice que una vez llegó a una de nuestras iglesias, en el centro de Cúcuta. Y llegó como venía, maltratado, sucio, maloliente, y le dijo al portero: hermano, yo estoy muy desesperado, el vicio me tiene en esta condición, yo necesito salir de aquí, si me pudieran ayudar, porque a veces hasta ni en la iglesia católica me dejan entrar porque no tengo ropa con que cambiarme. ¿Sabe qué le dijo el ujier? Dijo: el varón, llegó donde está la solución. Aleluya. Mire, el que no es egoísta, dijo: aquí Jesucristo se manifiesta con su gracia y lo salva. Cuando haya mensaje que ahora va a haber, entre. Y cuando inviten a aceptar a Cristo, pasa, entregue su vida a Cristo el Señor, y Dios lo va a, aleluya, lo va a bendecir. Lo acompañó hasta la banca, predicó allí la pastora, y el hombre pasó al frente. Así, con todo su condición, oraron por él, Dios lo tocó. Ella le regaló en ese momento 10,000 pesos. Estoy hablando de hace unos 13 años atrás. Le dijo: usted puede hacer varias cosas con estos 10,000 pesos. Ir y comprarse un poco de bazuco y seguir en la misma maldición, en el mismo azote en que está. O ir a comprarse una pega de arroz que hay en el terminal, venden aquí cerquita, y un vaso de limonada que se lo dan en 1,000 pesos. Y le quedan 9,000 para que se compre una franelilla y un pantalón de segunda que lo venden por 5,000 pesos. Y usted mañana viene vestido y en cabal juicio. Y si mañana viene así, yo le regalo que se mande peluquear. Y ahí está. No es la primera vez que le voy a ayudar y no más. El hombre salió y al otro día volvió peluqueado, o sea, peluqueado, vestido y en su cabal juicio. Se quedó allí, y este hombre era un odontólogo. Su familia estaban unos en Estados Unidos y otros en España, y se enteraron que el hombre había resucitado de esa condición. Vinieron a buscarlo, lo ayudaron, le montaron un consultorio. Alabado sea el Señor. Oiga, porque no hicieron acepción de personas. Esa iglesia tuvo la bendición de restaurar a ese hombre, porque no lo juzgaron por su apariencia. Allá adentro había un ser humano necesitado de la misericordia del Señor. Hermanos que me oyen allá, usted no sabe que una persona que llaman desechable puede haber en potencia internamente. Oigan bien, ¿qué sabe uno? Que sea hasta quizás un futuro pastor, un misionero. Alabanzas al Señor. El egoísmo, pues, hay que excluirlo de nosotros. Amén. Miren ahora en Filipenses 2:7. Alabados al Señor. Filipenses 2:7, siguiendo hablando del maestro que se hizo pobre, hizo eso. Miren el comentario del apóstol Pablo aquí. Sino que hablando de Jesús, se despojó a sí mismo. Alabado su nombre. Teniéndolo todo. Por como Dios que era, se despojó voluntariamente. Se despojó tomando forma de siervo. Y siervo es el sirviente. Hoy cuando veo tantos cristianos
y tantos líderes llamados apóstoles y profetas, investidos no del Espíritu Santo, sino de un espíritu de orgullo, de arrogancia, tremendo. A uno en Bogotá, que lo llamé pastor, me amonestó y me dijo: apóstol, varón, ahora soy apóstol. Y yo lo conozco a usted desde que siempre ha sido pastor. No, señor, y se alejó de mí molesto, porque se llenan de orgullo, de arrogancia, de prepotencia, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire el ejemplo máximo de despojo, totalmente lo opuesto al egoísmo. Alabado sea el Señor. ¿Cómo no mencionar este ejemplo tan digno de imitar de nuestro amado Salvador Jesucristo? Oiga, ¿qué es el egoísmo? Vamos a ver en los minutos que me quedan qué es. Todavía me queda algún tiempo. Y según 2 Timoteo 3:2, allí hay una definición. No está implícita la palabra egoísmo. No, ese término no está en la Biblia tal como yo lo estoy pronunciando, pero está el ego, el amarse a sí mismo. Porque habrá hombres, oiga el perfil, la característica de ellos, amadores de sí mismos. Eso es egoísmo. Se aman tanto así que se dan placer para sí, solo viven para ellos, para más nadie. Oiga, son amadores de sí mismos, y añade el resto de conductas que estos hombres practican, avaros, vanagloriosos, que están conexos con eso. Cuando una persona se ama a sí mismo, las demás conductas aparecen como fruto de ese comportamiento, de esa actitud, porque según usted esté lleno, eso produce. Usted no puede, hermano y hermana que me oye allá, actuar bien pensando mal. Si usted es egoísta, del egoísmo va a surgir todo lo demás: la avaricia, la vanagloria, la soberbia, la blasfemia, la desobediencia a los padres, la ingratitud, la impiedad, todo eso. Y usted sigue leyendo ahí para allá y encuentra una serie de 18 antivalores. Están mencionados allí en ese capítulo de una persona egoísta, que empieza precisamente por eso, porque es amador de sí mismo. Ese es el origen de una cantidad. Mire que inclusive en la vida de hogar, escúcheme en esto, en las consejerías que hemos tenido, que bregamos con esta problemática continuamente, he descubierto que, por ejemplo, el adulterio es una expresión del egoísmo. Esa persona en su ceguera no piensa en él, no piensa, en su esposa ni en sus hijos, aún ni en la iglesia, piensa en sí mismo. Y esa ceguera lo lleva a cometer ese pecado y a destruir su familia, a perder su alma eternamente. ¿Por qué? Porque se ama a sí mismo, quiere satisfacer sus instintos, sus placeres pecaminosos. El egoísmo se manifiesta aquí: amadores de sí mismos. Esa es una frase sinónima, pero también está en Romanos 15:1. Allá lo leímos, volvamos allá para identificarlo de una forma como más clara. Romanos 15:1. Alabe al Señor. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y está lo contrario de lo que dice Timoteo: y no agradarnos a nosotros mismos. Mientras que el impío se ama a sí mismo a tal punto. Sí, ¿cuántas mujeres les cuesta consagrar su vida a Cristo porque aman tanto su cuerpo, su vanidad, que no admiten vestirse con pudor y modestia? No se conciben en esa forma. Se ven en un espejo, pasan rato allí, hacen poses. Hay mujeres que entran y salen, oiga, del closet varias veces procurando qué vestido les queda mejor para determinada actividad que lleven a cabo. Y entonces, de acuerdo a eso, uy, qué cosa, y este no me queda bien, este tampoco, y tal. Y siempre son enfermizas por eso. Ay, Señor, ayúdanos, por favor. Alabado sea el Señor. Complacerse a sí mismo, allí está. Vivir solo para sí, esa es otra conducta. 2 Corintios 5:15, que es sinónimo del egoísmo. 2 Corintios 5:15, por favor. Gloria a Dios. Allí está. Y por todos murió Jesús, para que los que viven, usted y yo estamos viviendo hoy, ya no vivan para sí. ¿Cómo así? No, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amigos que me están oyendo, que usted por estar en esa condición no percibe cómo es el cristianismo. Algunos desde las barreras, desde la distancia, ven el cristianismo como una serie de normas, oiga bien, de normas monásticas, como de monasterio, de prohibiciones. No, es una vida de libertad, cuando uno escoge vivir para Dios. Alabado su nombre. Hace uso de su voluntad y toma la decisión individual, personal, de despojarse de los egoísmos y vivir para Dios. Experimenta una sensación de libertad, una sensación de gozo y alegría inefable. Aleluya. Y dice que nosotros los cristianos ya no vivimos para sí.
O sea, para nosotros mismos. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, el egoísmo fue excluido, que Pablo lo practicó. ¿Por qué persiguió la iglesia? Porque creía que él tenía razón, que solamente su grupo fariseo tenía derecho a subsistir y a permanecer. No, él aquí está diciendo, aleluya, que uno debe morir a esto, que ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y cuando se vive así, se vive una vida de satisfacciones. Gloria al nombre del Señor. Estos días partió a la presencia del Señor el ingeniero que nos asesoró en toda esta construcción. Llamó a su esposa y estando allí en el hospital, ella le leyó algunos textos, entre ellos el de Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Alabado sea el Señor. Dice que él en su enfermedad, en su agonía, le dijo: esto es exactamente lo que pasa con nosotros. Nada de lo que se adhiere a nosotros en la vida nos lo podemos llevar. Ella dice: qué palabras tan sabias y dichas por un hombre de 66 años, 67 creo que tenía, en una camilla de una UCI, ya para entrar a entubarlo antes de la UCI. Eso tiene un sentido profundo, porque son el producto de la reflexión, del análisis sincero. Por fortuna había entregado su vida al Señor. Y entonces se fue con la sensación tranquila de que lo poco que se le adhirió en la vida, poco o mucho que tenga, lo que hayan tenido, no lo lleva. Que uno tenga esa mentalidad, que uno aquí en la vida está de paso, vamos de peregrinos y advenedizos. Cuando usted piensa así, el egoísmo no toma lugar en su corazón, hermano mío. Que Dios nos ayude. Sigo entonces, glorificado el nombre poderoso de Jesús. Sigo saludando a todos los hermanos que están allí. Ya pasamos de 900, a ustedes nuestro saludo muy especial, y a los de las emisoras también, saludo muy fraternamente. Es buscar eso, está en procurar sus propios intereses, además de vivir solo para sí mismo. Mire 1 Corintios 16:33 y verá que Pablo está corrigiendo esta conducta tan humana, tan típica en los seres que Dios creó. 1 Corintios 16, el 33, colóquele el otro 3 allí en 16, ¿no hay? Entonces debe ser 3, déjeme buscarlo, allí está. Y cuando hayas llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Sí, es este, gloria al Señor. Es un pueblo que se manifiesta generosamente. Anoche estábamos hablando de la vida de Pablo aquí, y ver cómo los hermanos de Antioquía enviaron donativos a Jerusalén con Bernabé y con Pablo. Ahora los de Jerusalén, bendecidos, oyen que hay en otras provincias hambre, y entonces toman también donativos y los envían a Jerusalén. Es una iglesia generosa. Es que es así como se concibe la iglesia. La iglesia es un núcleo poblacional de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, con otra manera de pensar, la manera de pensar de Cristo. Si todo el mundo se volviera cristiano, el egoísmo desaparecería y todos los antivalores con él. ¿Por qué estamos enseñando esto? Porque usted, amigo y amiga que está allá, usted necesita tener un encuentro con Dios. Y ese encuentro lo volverá otro, lo volverá otra. Creará en usted sensibilidad. Cuando usted muere para sus pasiones, para su pecado, para sus gustos y preferencias, el Señor le llena. Y esa llenura le satisface. Alabanzas al Señor. Continúo leyendo Filipenses 2:21. Vamos allá. Filipenses 2:21. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, allí está. Oigan esta frase. Mire usted. Vamos al contexto. Un poquito al versículo 20, por favor, para que hagamos esto. Pues ninguna, un poquito más atrasito, incluso al 19. Es que es bonito hacer contexto. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Oigan, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Está escribiéndole a estos hermanos filipenses: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aleluya. Uy, qué calidad de hombre era Timoteo. Con qué desprendimiento servía. Y Pablo dice, entre tantos colaboradores, y aquí en el estudio bíblico hemos hecho la cuenta con la iglesia, que tuvo más de 50 colaboradores. Hay decenas de nombres allí que le ayudaban. Y dice con mucha razón: a ninguno tengo de tanto sentir por vosotros, que se interese de verdad, que se sacrifique, como Timoteo. Porque todos, yo quisiera que dijera unos poquitos, pero dice todos buscan lo suyo propio. ¿Oyeron eso?
no lo que es de Cristo Jesús. Uy, Dios mío. Todos. Dice, la gente que me ayuda, muchos lo hacen por intereses personales. Sí, Señor. En el campo cristiano, hermano, hermana, aún en el campo de liderazgo hay personas que sirven por intereses. Sí, Señor. Invitan a un predicador para que éste a su vez los invite también a ellos. Sí, Señor. Eso es muy triste, porque hay una motivación egoísta atrás. Bendito sea el Señor. No, que no sea así. Pablo dice, todos los demás buscan lo suyo propio, están detrás de sus intereses, donde los portan bien, donde les dan buena ofrenda, donde hay buena comida, donde hay buen hotel y buena dormida, allí están. Donde no pueden brindarles estas comodidades, allí no van, no sienten de Dios ir. Hermano, uno tiene que cuidarse. En la vida ministerial, escúcheme, ministros que me escuchan ahora y que me oyen esta tarde, usted debe ser imparcial absolutamente con todos. Gloria al Señor. Como le dijo Don Quijote a Sancho Panza, dándole consejos cuando fuera gobernador, le dijo que no te conmuevan más las lágrimas de un pobre que las justas reclamaciones de un rico, que seas absolutamente nivelado. Y aquí está esa exhortación. Pablo con dolor dice, tengo apenas a usted, vaya por favor, visíteme esa iglesia, ayúdeme con ellos, porque todos los otros, incluso habla de un gran predicador llamado Apolos, elocuente, poderoso en las escrituras, que le pidió que fuera a visitar determinada iglesia y dijo, y de ninguna manera tuvo la voluntad de ir. Era elocuente, era fervoroso, de espíritu bastante, amén. Este hombre era vehemente, era profundo en las escrituras, poderoso en ellas, pero tenía una voluntad que pensaba mucho en él. Ay, Dios mío. Que el Señor nos ayude a despojarnos de esta situación y de otras. Pero de este egoísmo es así. Entonces es eso. Pero también quiere decir buscar el primer lugar. Permítame citar esto, tal vez no alcanzo a mucho más. Pero 20:21 de Mateo nos muestra otra expresión del egoísmo. Miren cómo se manifiesta. Mateo 20:21, aún dentro del pueblo de Dios. Escuchen esto. Él le dijo, ¿qué quieres? A la mamá de los hijos de Zebedeo, que se acercó preguntándole y queriendo inquirir algo. Ella le dijo, ordena, miren qué atrevida esta señora, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, y venía con ellos, Juan y Jacobo, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Están captando la mentalidad de la mamá de estos muchachos? Adorados sea el Señor. Mire, tan atrevida. Ella sabía que ellos hacían parte de un grupo de 12. Pero ella no quería, cuando ellos hablaban del reino allá en casa y compartían, ella empezó a soñar ver a sus hijos, no en cualquier parte, no en una silla de atrás, no, ordena, miren que es atrevida. Sí, Señor, ordena que en tu reino, cuando estés en el reino, mis dos hijos, y los otros 10, que aplaudan. Aleluya. Eso se llama egoísmo. No era para ella, era para sus hijos, quererlos ver. Y es correcto que uno quiera tener y ver los hijos en una buena posición. Pero mire que lo que alimentaba esta petición era más allá. Si su hijo tiene méritos, si se los gana, amén. Pero que no sea por influencias suyas, mamá que me oye. Y de influencias egoístas. Que no sea comprando un profesor como él tiene mejor ubicación. Vimos eso en la enseñanza del soborno. No, que se la gane limpia y legítimamente. Si Dios lo pone allí, amén. Pero que no sea su influencia egoísta. Para de pronto tomar la foto, si tuviera celular la señora, y subir al Facebook y a las redes sociales la imagen de Jacobito, esos dos que están allá, uno es Jacobo y otro Juan, mis hijos, alabado sea el Señor. Oye, que el egoísmo, mire, si uno no se cuida, le llega. Y yo conozco, permítame decirlo, a este pueblo que su 98% son cristianos, conozco personas que son egoístas, creen que son ellos los únicos que predican exclusivamente. Que nadie tiene derecho a siquiera a llegarle cerquita. Tienen que estar arriba. Si no están ahí, no se aceptan, se amargan. Se acostumbraron tanto a ser objeto del placer, de la comodidad, del aplauso, de la ínfula y a veces hasta de la hipocresía, de la palmadita en el hombro, que sin eso se sienten miserables. Uy, Señor, tenga misericordia. Hay circunstancias que prueban si usted es o no egoísta, y es cuando le toca hacer lo último. Alguien dijo con justa razón, si el Señor mandase 2 ángeles a una ciudad, uno a gobernarla y otro a barrerla, los dos irían y harían la tarea. Pero vaya, mande 2 hombres, uno a gobernar la ciudad y otro a barrerla, para que usted vea los conflictos que se dan entre los dos.
Porque el que es barrendero no quiere ser barrendero, quiere estar también allá. Y el otro no quiere bajarse del trono tampoco. El humano es así. Mire y verá. Adorado el nombre del Señor. Sí, mire adentro y verá que quedan residuos de aquello. Por eso en esta tarde hay que autoanalizarnos, hermanos, hermanas, amigos míos. Dios nos ayude a entender que necesitamos cambiar de actitud y que el Señor nos ayude. Entonces Jesús a esta mujer le dijo: no, usted está equivocada. Esta narración que usted la sigue en Mateo capítulo 20, encuentra que los otros discípulos se enojaron con estos dos. Y eso que Jesús no le concedió esa petición a esta mujer. ¿Se imagina donde se la conceda? Sigamos la lectura y verá. Gloria al nombre del Señor. A ver, pronto porque el tiempo se me acaba. Versículo 22. Entonces Jesús le dijo: no podéis esto. Y les preguntó, y ahí intervienen ellos y dicen: podemos. O sea, actuar como Jesús quería. Versículo 23. Alabado sea el Señor. Dice: y les dijo la verdad, eso va a suceder. Esa prueba va a venir, pero el sentarse a mi lado, a la diestra o a la izquierda, no está en mí, lo define mi Padre. Versículo 24. Oigan la reacción de los otros cuando los 10, porque estaban todos 12, oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. La pregunta es: ¿por qué se enojan si Jesús no les concedió la petición? ¿Sabe por qué se enojaron? Porque ellos también querían esa posición, en secreto la codiciaban. Solo que no tenían una madre intrépida que viniera a pedir esa posición para ellos. Adentro de ellos gravitaba eso. ¿Cuál es la enseñanza? Que así usted esté en una iglesia, a usted haga parte incluso de un ministerio, si uno no se autoexamina con sinceridad, puede ser víctima del egoísmo. Por eso en esta tarde vamos a dejar hasta aquí. Continuaremos Dios mediante el lunes. El lunes no es festivo en Colombia, entonces volveremos con la ayuda del Señor a enseñanzas de vida a las 4. Por ahora vamos a orar a Dios, vamos a pedirle misericordia, vamos a suplicar ayuda y usted va a mirar dentro. Si encuentra razones para decirle: Señor, perdóname, hágalo en esta tarde. No dilate más. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial y amado Salvador, muchas gracias por esta bendición, esta oportunidad de invocar tu glorioso nombre después de esta enseñanza de tu santa palabra. Mira el tema que me ha ocupado, Señor, en esta tarde, como es el egoísmo, que priva a su víctima, Señor amado, de la generosidad, del altruismo, de la solidaridad y de otros valores que tu palabra enseña que pongamos en práctica. El egoísta solo piensa en sí mismo, Señor, y tu pueblo está llamado a pensar de otra manera. Por eso en esta tarde te presento todos los cientos de hermanos que se han conectado hoy y los que nos oyen por radio, incluyendo los amigos, aquellos que creen que esto es normal, cuando no lo es. Señor, tú nos has, aleluya, exhortado a vivir la vida para ti y para otros. Por eso en esta tarde suplico misericordia por aquellas vidas en cuyos corazones el egoísmo se ha entronado, sea por la economía, sea, Padre, por la vida social, sea en el ámbito que sea, aún en el espiritual y en el ministerial, para que venga tu perdón, tu favor y tu ayuda a nosotros y podamos excluir este antivalor de nuestra vida y vivir la vida que a ti te agrada, que es lo opuesto al egoísmo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Alabado